Damos la bienvenida a un nuevo episodio de Conversaciones desde la Ribera. Esta vez nos sentimos muy complacidos de dar inicio a una serie que nos entusiasma mucho, que hemos llamado Habitando la Casa Común. Vamos a iniciar con un episodio que, digamos, tiene una mirada ya con más lupa a uno de esos aspectos de ese habitar la casa común, que es como vivimos en colaboración eh, y armonía, en donde los que habitamos una determinada comunidad, un determinado territorio, nos cuidamos entre nosotros y a la vez cuidamos el medio ambiente. En algunos casos se llama ecobarrios, en otros ecoveredas, en otros son colectivos de vivienda cooperativa o más recientemente experiencias de cohabitación, que es una traducción del término en inglés de cohousing, que es una experiencia que se está multiplicando a lo largo del mundo. Para ello queremos darle la bienvenida a nuestros invitados hoy, personas con las que nos unen una trayectoria larga, no solo de trabajo común, sino de amistad. Y quiero entonces dar bienvenida a María Eugenia, a Alejandro y a Eric, personas con trayectoria amplia en estos temas y en temas que son afines a todos los temas de hábitat y de vivienda. Y quiero, pues, más que yo presentarlos, invitarlos a cada uno de ustedes a que se autopresenten, destacando pues elementos de su trayectoria, pero sobre todo me gusta mucho decir siempre que ustedes resalten aquel momento en que ustedes encontraron algún tipo de inspiración, algún tipo de momento de quiebre en sus vidas que los llevó a comprometerse como están hoy con estos nuevos enfoques en materia de vivienda y hábitat. Entonces voy a comenzar con María Eugenia, que está aquí a mi lado, y entonces resaltar que hoy tenemos un episodio en donde tenemos una persona al otro lado del charco, que está en Europa. Ahora nos cuenta Eric desde dónde nos está hablando. Está otra persona que está, Alejandro, que está en Bogotá, y los dos que estamos aquí en el estudio. Entonces En comienzo Cali. en Cali. Bueno, entonces María Eugenia, cuéntanos. Bueno, mi nombre es María Eugenia Morales Castro, porque mi mamá. Yo soy pedagoga, feminista, vengo de formación de vida, siempre he estado vinculada desde muy joven a procesos sociales. Yo me formé en el proceso del barrio, en donde hacíamos actividades culturales, organizaciones de todo tipo, de jóvenes, de adultos mayores, de niños, de mujeres. Entonces yo me formé como en ese hervidero social del barrio en Cali, que me ha llevado a seguir transitando en diferentes procesos sociales, muy al lado de las organizaciones de mujeres y, digamos, desde mi trayectoria profesional, siempre vinculada a lo que significa apoyar procesos sociales. En el tema de la vivienda, yo hace 8 años me vinculé me invitaron a ser parte de un proyecto de vivienda cooperativo en Jamundí. Es un proyecto una cooperativa que se fundó desde el año 2003, es decir, que hace 22 años existe esta cooperativa y que se fundó con el propósito de construir un proyecto de vivienda cooperativa. Yo llevo 8 años allí, soy la representante legal de la cooperativa y bueno, ahora contaremos cómo ha sido el devenir de tejernos como comunidad y luego iniciar el desarrollo del proceso constructivo en un modelo de vivienda que es propiedad cooperativa, que confronta el modelo estatuido de la propiedad individual, de tener la llave de mi casa y encerrarme, sino que esta es una apuesta por un modelo de vivienda que tiene un alto componente social de cuidado comunitario entre quienes vamos a habitar en el territorio, pero también
de cuidado de la biodiversidad que existe en ese territorio. Muchas gracias, María Eugenia. Vamos al más cercano que está en Bogotá, Alejandro, para dejar a Eric, porque tenemos que cruzar allí el océano. Buen día, habla Alejandro Florián. Estoy en Gachantibá, Boyacá. Ya me trasladé de Bogotá para acá en estos días. Eh, bueno, yo comencé trabajando en este tema por razones prácticamente de un desafío con unos amigos y unos primos arquitectos que estaban trabajando en vivienda social en Bogotá. Yo estudié Derecho y me plantearon en algún momento que los acompañara a mirar justamente aspectos de los que era muy difícil de abordar por los años finales de los 80, 70, 80, que era la vivienda informal. Entonces, por esa razón, pues me fui acercando poco a poco a ese tema en algunos barrios de Bosa a, a entender cómo era que cómo se miraba desde la administración pública la vivienda informal y cómo para poder hacer procesos de mejoramiento de vivienda había siempre una contradicción en aspectos legales sobre licencias, permisos, porque había absoluta contradicción y obviamente pues no había control ni posibilidades de control porque la gente pues hacía lo que podía hacer por su cuenta. Y con esa experiencia apareció una circunstancia también afortunada para mí y para mi experiencia posterior, que fue trabajar en una federación de organizaciones de vivienda que se llamaba Fede Vivienda. Eh, y pues allí trabajé más de 20 años en distintos procesos de acompañamiento a procesos organizativos de autogestión de programas de vivienda y de mejoramiento de vivienda y de barrios, y obviamente entender toda la complejidad de los sistemas administrativos y financieros de la administración pública para ver cómo se podían mejorar y optimizar. Eso es lo que con el tiempo también me llevó a que con un grupo de compañeras de trabajo en algún momento pensáramos que, bueno, había que vivir la experiencia que apoyábamos en forma directa en nuestras propias vidas y comenzamos a elaborar como la ilusión de vivir en una zona rural una vez termináramos de hacer nuestro trabajo profesional. Y eso nunca sucedió de manera precisa, sino que fue dándose poco a poco. Y terminamos montando un proyecto que llamamos Ecualdea Cochaguaira. Inicialmente habíamos pensado hacerlo en la zona del eje cafetero, pero allí la situación de orden público era muy compleja y luego buscamos aquí en Boyacá, que es donde estamos en este momento, que es adquirimos unos predios para en común y proindiviso desarrollar lo que llamamos una ecoaldea. Y en ese proyecto ya llevamos 19 años, vamos a cumplir 20. Y actualmente estamos acá desarrollando, bueno, en parte mucho de lo que aprendimos en el pasado en procesos sociales y también aprendiendo lo que el territorio aquí nos brinda en su historia y en sus formas de operar en las comunidades que estamos insertos actualmente. Eso es la historia previa. Gracias, Alejandro. Bueno, Eric. Bueno, muy buenos días. Yo soy arquitecto, hijo de danés y colombiana, y desde muy temprano en mis estudios de arquitecto, eh, pues me di cuenta que mi interés principal era el tema de vivienda
y el tema de vivienda social. Entendí muy rápido que vivienda social en Europa, en Dinamarca, donde yo estudié, también era producto mucho de movimientos sociales, presiones políticas, presiones sociales y presiones de mercado. Al graduarme me fui para Colombia y comencé a trabajar allí en planeación municipal en Cali y vinculándome directamente a proyectos grandes de vivienda social y grandes iniciativas del Banco Interamericano de Desarrollo con el municipio de Cali en Agua Blanca. Eh, Allí pues terminé, me echaron del planeación municipal y me vinculé, entre otras, a Fede Vivienda, como comentó Alejandro hace un momento, bajo su dirección, que me abrió los ojos más y más cada día de la enorme dinámica e importancia que tenían los movimientos sociales como motor para solucionar sus necesidades habitacionales y el drama que vivían y la importancia de entender mejor esas dinámicas para poder influenciarlas y hacerlas más fuertes. Después de unos años entré en Naciones Unidas, comencé un programa en Costa Rica de fortalecimiento de la autogestión comunitaria, aplicando mucho los aprendizajes que había conocido en Fede Vivienda y en organizaciones comunitarias. Y eso llevó, bien interesante, a entender que no es suficiente trabajar a nivel de barrio, a nivel de comunidad, sino que hay tanto capacidades como eh, limitaciones legislativas que impide que el desarrollo se haga como se pretende hacer. De allí desarrollamos un proyecto a nivel subregional en Centroamérica. El proyecto se amplió, pero cogió una dimensión política que fue muy interesante para entender. Fue con ministerios, con asociaciones municipales y con movimientos comunitarios que pusimos a ellos a hablar juntos para que se entendieran y para ver cómo se pudieran desarrollar estrategias y políticas públicas que pudiera fortalecer los movimientos sociales y nuevas formas de cómo acceder a la vivienda. Eso me conllevó a otras oportunidades después en el marco de Naciones Unidas, desde la oficina regional en Río de Janeiro para América Latina y el Caribe, donde tuvimos iniciativas en Brasil, en Colombia, en México, en Haití, en muchos países en la región, donde siempre el eje había sido la conexión con los movimientos sociales y el fortalecimiento de la gestión y la autogestión de las organizaciones comunitarias, vinculando eso con un fuerte impulso a las políticas públicas, a donde Naciones Unidas tenía un poquito de injerencia y podía ayudar un poco a eso. Yo diría que tuvimos algunos éxitos, pero no tantos como me hubiera gustado. Al jubilarme después de 12 años con Naciones Unidas y trabajo en varios países, pues terminé en Dinamarca y decidí vincularme a una cooperativa residencial donde mi esposa ya había conseguido un apartamento y desde hace 6 años atrás soy presidente de la cooperativa, lo cual me ha permitido ir de gestor y asesor a actor en un programa de vivienda cooperativa. Y es en esa capacidad que estoy aquí hoy. Muchas gracias, Eric. Bueno, entonces ahora entrando, aunque ustedes obviamente en la presentación que hicieron entraron en materia ya, vamos a iniciar una ronda para que compartamos con quienes están asistiendo a este episodio este contexto que se está dando hoy en el mundo, que está planteando nuevas preguntas y exigiendo nuevas respuestas
a este tema del habitar colaborativamente y habitar en armonía con la naturaleza. Sabemos que ha habido una construcción a lo largo ya de más de un siglo alrededor del derecho a la vivienda, el derecho a la ciudad, el derecho al hábitat, que de manera muy sintética pasó de estar definido en la Carta de Derechos Humanos como un elemento del derecho a la salud, porque estaba como definido el que parte de tener el derecho a la salud era tener un techo que te guardaba las condiciones de saneamiento, de salubridad para que pudiéramos desarrollar una vida, hasta que cobró vida propia ese derecho y comenzó a ser en el marco de Naciones Unidas, y eso después se tradujo en las distintas constituciones nacionales del derecho a la vivienda como tal. Y posteriormente, ya es en el año 76 que comienza a hablarse del derecho a la vivienda asociado al hábitat, al entorno. Y ha tenido posteriores evoluciones que pues creo que lo repasemos con ustedes para qué tanto en la vida de ustedes, en su experiencia, ha ido esa evolución conceptual enriqueciendo la práctica que desarrollan. Entonces comencemos tal vez con Alejandro de nuevo, que encarnó ese proceso desde muy joven, de esa evolución conceptual y cómo... Y política. Y política, correcto, y política, que es conceptual y política en ese sentido. Que comparta un poco esa reflexión para que compartamos con quienes nos ven ese punto de partida de cómo es que se está discutiendo hoy a nivel global y replanteando a nivel global ese tipo de aproximaciones. Pues yo comenzaría por la época en que conocí este tema. Eh, en Colombia, apenas en la Constitución del 91 se reconoció la vivienda como derecho. O sea, tuvimos, los que estamos aquí, la oportunidad de estar en esa época. Eh, el país había venido, digamos, tramitando y abordando el tema de la política de vivienda desde la perspectiva de principalmente producción pública de vivienda y financiamiento público a través de instituciones como el Banco Central Hipotecario y el Instituto de Crédito Territorial. Eh, y así un resumen muy brusco, pero en lo que se conoció como la época de la violencia que continúa aún a pesar de todos los esfuerzos, eh, se produjo pues una enorme migración de población que se fue asentando en las ciudades de manera informal, digamos. Esa es aun cuando pasó por periodos en que se consideró de manera, se consideraba y se usaba las palabras como subnormal, ilegal, etcétera. Y hacia la década del 70-80, pues teníamos un país que tenía una buena parte de los asentamientos eh, originados de manera informal y una parte más pequeña de manera formal. Eh, entonces, digamos que lo primero que podría decir es que había un bajísimo reconocimiento de lo que en realidad sucede en el país en materia de vivienda y además se tenían los datos oficiales de lo que se cuantificaba en ese entonces como la cantidad de viviendas que hacían falta para que todos los colombianos tuvieran acceso a una vivienda Bien. que se caracterizaba principalmente por la idea de que fuera vivienda propia. Y ese concepto, cuando se logra instalar el derecho a la vivienda, sigue vigente y sigue vigente hoy en día y se considera principalmente que el derecho a la vivienda es principalmente solucionado cuando se adquiere una vivienda propia. En el pasado, como decía, se hacía a través de crédito y también de formas y mecanismos informales.
Hoy en día, a esta altura, eh, no se ha solucionado el tema del déficit de vivienda en el país. Lo único quizá novedoso es que ya se reconoce que existe un déficit es el déficit cualitativo, o sea, la cantidad de viviendas que la misma población ha hecho por su cuenta, que no cumplen, digamos, con los estándares de lo que podría considerarse una vivienda adecuada y que por esa razón, digamos, todavía están en carencia, digamos, de satisfacer el derecho a la vivienda. Digamos que en el caso colombiano, pero en general la región en América Latina es semejante. La forma en que se ha abordado la política pública o la interpretación de lo que significa satisfacer el derecho a la vivienda ha estado principalmente orientada a la producción de vivienda nueva por el mercado y en propiedad privada. Esa ha sido la característica que además, digamos, sigue vigente. En el periodo reciente aquí en el país, digamos, estamos en esa transición, en este último periodo de gobierno hay como una apertura, por lo menos en los documentos de la política pública y algunos pequeños programas hacia impulsar más el tema de mejoramiento a escala nacional, aun cuando algunas ciudades ya lo han hecho. Colombia es un ejemplo interesante en eso. Algo se ha avanzado en ciudades como Medellín, Barranquilla, Cali, Bogotá, en mejorar viviendas, en mejorar la infraestructura, la- el equipamiento urbano de los barrios de origen informal. Y digamos que se está avanzando allí, pero en lo principal seguimos con un enfoque de hecho de la vivienda basado en la propiedad privada y basado en la construcción de vivienda nueva. Ahora, quizás también lo que es novedoso en esta época es que pues, se comienza a reconocer el impacto enorme que significa la construcción en el medio ambiente, los procesos productivos de producción, los materiales que se utilizan. Eh, Algunas estadísticas de un organismo de Naciones Unidas, que creo que es el NUMA, dicen algo como que el 40% de los motivos por los cuales hay calentamiento global se origina en los procesos industriales alrededor de la construcción. Entonces también ahora, digamos, nos toca a todos pensar que además de concebir modalidades nuevas, como empieza a suceder, de habitar, también hay que pensar en modalidades nuevas de uso de materiales uso de materiales y procesos industriales que no agraven el problema del calentamiento global por la alta demanda que tiene la vivienda. Déjame, Alejandro, tal vez allí, antes de que pasemos a otra faceta de la temática, aprovechar que Eric está con nosotros, porque eso que mencionaste de el centro de la oferta que está en el tema de la propiedad privada de la vivienda, fue un punto que tuvimos la oportunidad de trabajar juntos cuando Eric y yo estábamos en Naciones Unidas en ONU Habitat, porque hubo un momento que estaba discutido a nivel global, estaba discutiéndose el concepto del derecho a la vivienda y un punto muy importante era precisamente ese, el de la tenencia. Y entonces hubo la discusión entre los diferentes países que cada uno vivía, digamos, una experiencia muy diversa, sobre todo, por ejemplo, los países africanos, en donde hay una muy generalizada vivienda que es de propiedad colectiva, que son las comunidades en las aldeas africanas que todavía subsisten en unas zonas rurales muy importantes. Es un continente que llegó al predominio del urbano mucho después de América Latina o de Europa. Y entonces se ponía la discusión sobre cómo se reconocía ese tipo de vivienda colectiva y que no podía en la normativa global colocarse en el centro el tema de la propiedad privada de la vivienda. Cuéntanos, Eric, cómo fue esa discusión y qué tanto hoy en las reflexiones que haces siendo presidente de una cooperativa en Dinamarca, de cómo es que se da esa discusión y cómo hoy en el presente eso está
de nuevo al orden del día? Yo diría, para poner esta discusión en perspectiva, en Europa la historia de la vivienda es bien diferente a América Latina. Yo diría que el derecho a la vivienda surge a finales del siglo XVIII, con los grandes cambios sociales que hay, los movimientos sociales que nacen a la par con la industrialización y la fuerte migración a las ciudades. Y para hacer una larguísima historia bien corta, como resultado de estos movimientos sociales, de la creación de los sindicatos, se genera también una fuerte aspiración a buscar nuevas formas de cómo solucionar el problema habitacional, el desafío habitacional para estas masas que entraron a las ciudades. La industrialización ayudó con tecnologías en buena parte, pero también los sindicatos que tuvieron fuerza para poner una socialdemocracia fuerte antes de la Segunda Guerra Mundial, eh, donde surgió nuevas formas de cómo eh, abordar masivamente el desafío de la vivienda, entre ellas impulsar el cooperativismo y la vivienda de interés social. Eran gobiernos que tenían una base electoral fuerte de obrera y de trabajadores, y cuál tenía que satisfacer su base política. Y de hecho surgió grandes organizaciones públicas, paraestatales y privadas que comenzaron a suministrar vivienda, de diferentes modalidades de vivienda, entre ellas la vivienda cooperativa y la vivienda de interés social, en gran escala. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo una enorme necesidad de reconstrucción, siguió la industrialización, siguió la prosperidad en Europa de una manera muy acelerada y terminó con un escenario que hoy en día ha dejado principalmente viviendas en propiedad, y una gran masa de vivienda en alquiler, pero también una gran base de vivienda cooperativa. Y eso es lo que nos interesa aquí. El 11% de hogares en Europa, o es decir, 25 millones de hogares en Europa, viven en cooperativas residenciales. En Polonia, que es el país que más cooperativas tiene, casi el 30% de todas las viviendas en Polonia son cooperativas, es decir, adueñada por los residentes de manera colectiva a la vivienda, en grandes conjuntos o condominios. Eh, eso quiere decir que son 3,5 millones aproximadamente de habitantes que viven en esa condición en Polonia. En Dinamarca, donde vivo yo, es apenas el 6% de los hogares que son cooperativas. Sin embargo, en Copenhague, en la capital, donde vive casi el 25% de la población, es casi el 30% de los hogares que son cooperativas. Ahora, para llegar a tu pregunta, Fernando, la, la cooperativa es una propiedad colectiva semi-privada, es decir, que se rige eh, por normativa, una normativa propia, pero que en su comportamiento es privada, pero protegida por una legislación pública específica que da unos beneficios tributarios y que facilita el acceso al crédito, que es clave, de una manera especial. Y donde hay una legislación que controla la fluctuación de mercado. Es decir, la vivienda cooperativa no sube y baja como lo hace vivienda privada. Eso está regulado fuertemente y hay un tope máximo al cual se puede subir el valor de mercado. Y eso hace que la población que vive en vivienda cooperativa tiende a ser más estable, tiende a ser la misma población, eh, y, eh, y eso es un atractivo todavía hoy en día. Lamentablemente, como se ha comportado
las cosas. También la vivienda cooperativa pues tenía un ideal de vivienda en comunidad, en conjunto, donde uno se preocupa por los niños, por los viejos y por crear un ambiente colectivo de comunidad. Eso lamentablemente se está perdiendo. Hoy en día el acceso a una vivienda cooperativa es mucho más económica que unos apartamentos comparativamente del sector privado, de propiedad. Puede costar hasta el 25, el 20% en la misma ubicación, con un arriendo que es muy manejable. Y por eso es atractivo y se ha vuelto un modelo de vivienda. Pero como no se capitaliza de la misma manera, si uno compra una propiedad, allí uno puede tener una expectativa del 10, el 20% de aumento de plusvalía de su vivienda por año. En cooperativa no, máximo 5%. Pero, y eso hace que mucha gente lo ve como un modelo para jóvenes que están comenzando familia, para ahorrar dinero y luego salir al mercado privado, o para jubilados como yo, que ya no necesita especular, sino solo vivir tranquilos y no tener tanto problema y no pagar grandes impuestos. No pago impuestos, por ejemplo, por vivir, donde sí mi hija que vive en un apartamento privado, sí tiene que pagar impuestos. Entonces, ese modelo, esa dimensión de la vivienda cooperativa, la solidaridad, la mancomunidad, se está perdiendo un poquito y eso es triste. Sí, ahorita déjame entonces pasar aquí con María Eugenia a nuestro contexto colombiano, que no tiene esa historia detrás tan larga, mucho más que centenaria, de construcción de esta otra alternativa de tenencia colectiva a través de formas cooperativas de la vivienda, en donde en Colombia, exceptuando los territorios étnicos que tienen una tradición de propiedad colectiva de la tierra y en donde la vivienda está construida por cada familia dentro de ese contexto de tenencia colectiva del territorio. Y eso, digamos, es solamente pues en esos territorios. En el resto de Colombia, lo que hemos tenido es propiedad privada. Y cómo ubicas eso y cómo está entonces en Colombia para un experimento y un proceso como el que estás desarrollando? ¿Cuál es eso? Proponer algo distinto, ¿qué tanto encuentra terreno fértil o al revés, barreras para ser concretado? Muchas. Bueno, yo creo que es importante, hilando la historia de Alejandro y de Eric, decir que nosotros que somos, nos llamamos Trascender Cooperativa, es una cooperativa que se fundó en el año 2003 con ese propósito, construir un proyecto de vivienda cooperativa porque de alguna manera desde el cooperativismo se viven otros valores, hay unos principios de solidaridad, de ayuda mutua, que quienes fundaron la cooperativa querían hacer una experiencia vivida en la práctica de lo que es la vivencia cooperativa. Debemos decir que en Colombia este tipo de vivienda cooperativa está enmarcada en la Ley 79 del 88, que pretendió hacer esos beneficios que ha planteado Eric, pero que nunca se reglamentó la ley. Por lo tanto, el capítulo de vivienda cooperativa en Colombia no se reglamentó y por eso no ha tenido muchos desarrollos, por un lado. Pero por el otro lado, esta propuesta de vivienda cooperativa confronta el paradigma de la propiedad individual, porque ese es el mandato social que se ha construido. Yo como persona, como ciudadano o ciudadana, debo tener una casa con una escritura
porque además es la exigencia pública para acceder a algún crédito, para poder tener esa vivienda, pues tengo que poder tener una escritura para hipotecar la casa y poder tener un crédito. Entonces, digamos que ese es el modelo y por eso el modelo de vivienda cooperativa confronta ese paradigma social que se ha construido. Nuestro proyecto se llama Sarachay y es un proyecto de vivienda que ha significado tejerse por muchos años como comunidad, porque primero se compró un pedazo de terreno, después se compró el otro, hasta tener el lote que tenemos hoy, que son 7 hectáreas, en donde por la ubicación de ese territorio, precisamente porque es vivienda hábitat, ¿sí? No solamente tener una vivienda, sino cómo construimos un hábitat colaborativo, cooperativo en un territorio. Entonces, solamente podemos construir en el 10% de ese lote. Y nosotros somos un proyecto de 47 viviendas. Tenemos una licencia de construcción para 50 viviendas, pero aquí viene el criterio de lo ambiental. Tenemos esa licencia de 50 viviendas, pero algunas ubicaciones de las viviendas significaba tumbar 3 árboles, que son los árboles notables del territorio, y nosotros no somos una constructora que está pensando en que hay que pavimentar todo para sacarle el mayor provecho a cada metro. Entonces sacrificamos 3 viviendas para poder conservar esos árboles, porque se trata de conservar, de cuidar, de ser armónicos en el hábitat que queremos construir con la naturaleza. Entonces, nuestro proyecto ha centrado sus esfuerzos, primero, en que son esfuerzos económicos de quienes hacemos parte de la cooperativa. Segundo, que es una apuesta por construir un tejido social de vecindad que de alguna manera confronta el paradigma de yo me encierro en mi casa y el vecino, yo no sé quién vive enseguida. Aquí lo que hemos construido es una comunidad que se conoce, que se quiere, que pues tenemos nuestras diferencias, pero que las tramitamos y las resolvemos entre todos y todas. Este es un proyecto con una, yo digo siempre, con una alta cuota de mujeres titulares del derecho, y eso también es importante, porque en Colombia las escrituras de propiedad de las viviendas históricamente han estado en cabeza titular de los hombres. Entonces, también aquí hay una apuesta desde la mirada social de que las titulares del derecho seamos las mujeres. Entonces, el 83% de las propietarias, digamos, titulares del derecho de la vivienda cooperativa somos mujeres. También, por supuesto, hay hombres y aquí se trata de mirar cómo construimos también unas relaciones equitativas entre hombres y mujeres. Entonces, aquí es una apuesta por una experiencia de vivienda cooperativa donde la propiedad del terreno es de la cooperativa, la propiedad de las viviendas es de la cooperativa y nosotros todos aportamos, por supuesto, para el urbanismo, para la construcción de las viviendas. Y aquí entramos en una cosa que planteaba Eric, que es nuestro acceso al sistema financiero. Misión imposible, ¿sí? Tocamos muchas puertas, pero no hay créditos para la vivienda cooperativa, porque el banco cuando presta necesita una hipoteca de la escritura. Entonces nos inventamos un modelo y se lo propusimos a Bancomeva, porque pues se supone que es el banco del sector cooperativo. Empezamos primero con Comeva, no nos funcionó, luego llegamos al banco Comeva y en ese modelo lo que nosotros estamos planteando es, nosotros hemos venido, como la cooperativa no tiene ingresos por otras actividades, porque solamente estamos en función de este proyecto, entonces nos pusimos una cuota de ahorro, llevamos como 2 años consignando mensualmente para hacer un promedio de ingresos como cooperativa. Con ese promedio de ingresos, entonces el banco nos puede prestar para la fase de urbanismo, que es la primera que vamos a hacer. Nosotros hemos transitado, hemos construido ese modelo financiero que nos han aprobado, ya tenemos un cupo de crédito aprobado
esta fase del urbanismo, en donde el crédito es a la cooperativa, pero nosotros al interior de la cooperativa lo irrigamos entre los asociados y asociadas que lo requieran. Entonces, digamos que ahí hemos logrado en materia financiera tener esos recursos. Luego, toda la parte de lo que hablaba Alejandro al inicio, lo que significa hacer las gestiones de permisos, de licencias, bueno, ese es otro martirologio, ¿no? Porque todo el proceso de trámite de la licencia, que bueno, se logró finalmente con el apoyo de un grupo técnico de arquitectos, ingenieros, etcétera, que contratamos, y luego los permisos ambientales, Mm. el aprovechamiento forestal, que las vías, que para mover cualquier pedazo de tierra tiene que tener una vía, un permiso. Y bueno, ese fue otro proceso de aprendizaje en el relacionamiento institucional en este caso de la Corporación Regional en el Valle, para lograr tener los permisos. Después de todo ese recorrido que se sigue tejiendo la comunidad frente a todas estas dificultades, podemos decir hoy que estamos iniciando la construcción de un proyecto que es el segundo en Colombia, ¿no? Porque existe ya el modelo de vivienda cooperativo que lleva como 40 y pico de años, que se llama Fundadores, que es en Cali una experiencia de apartamentos que son propiedad cooperativa. Entonces, digamos que ya no estaremos solos, sino que estamos con otra experiencia que por supuesto también hemos aprendido de los errores y de los aprendizajes que han hecho en Fundadores. Nosotros recogemos también esa experiencia. Creo que hemos ido instalando poco a poco ese sentir de la importancia de vivir en un territorio desde la perspectiva del hábitat, desde la perspectiva de lo colaborativo entre hombres y mujeres, pero también lo vemos como una experiencia de cuidado comunitario, ¿sí? Porque también, como dice Eric, somos personas ya de mayores de 50 años, entonces estamos en una etapa de la vida en donde queremos ser felices, vivir tranquilos, pero queremos seguir aportando también desde nuestro conocimiento y desde nuestra experiencia al territorio, y en ese sentido nosotros, por ejemplo, nos articulamos con la Junta de Acción Comunal. Allí hay un consejo comunitario. Este proyecto está ubicado en el municipio de Jamundí, en un corregimiento, que también es un territorio afectado altamente por el conflicto armado, pero que es una manera también de construir una experiencia de vida en medio de adversidades, pero que siempre podemos jalonar miradas nuevas de convivir en territorios complejos. Muchas gracias, Maricende. Yo creo que has, en esta parte última, sobre todo, puesto sobre la mesa una serie de reflexiones que acompañan este tema de lo que es vivir en comunidad, de lo que es habitar territorios. Eh, y quiero mencionar que a nivel global estamos viviendo varias transiciones. Una muy importante demográfica. Digamos, hoy en día el- 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 nuestra población a nivel global se está envejeciendo en promedio. Es Ujú. decir, cada vez hay unas tasas de natalidad menores, unas tasas de expectativa de Más vida largas. más largas, lo que hace que, digamos, la composición de las familias ha cambiado radicalmente. Hay también nuevas formas de trabajo que ya implican mucha más movilidad a lo largo de la vida. Antes nuestros padres podían vivir desde el nacimiento prácticamente hasta su muerte En el mismo en el lugar. mismo municipio y casi que en la misma casa. Hoy eso es radicalmente diferente. Los jóvenes ya no se ven, incluso por cultura nueva, eh, anclados a un territorio, sino que están abiertos a ese nuevo tipo de nomadismo, por decirlo así, que no solo es en el país, sino que traspasa fronteras. Tenemos de lado nuevas culturas, nuevos estilos de vida que también están buscando
confluir, acercarse, generar comunidades por identidad cultural, a veces ideológica, eh, pero también, digamos, buscando eso que tú mencionabas de cuidarse entre personas que piensan de manera, convivir y cuidarse de personas que viven y piensan de manera similar. Y entonces, adicionalmente al elemento de cuidar la naturaleza, todos esos elementos están dando una nueva forma de, eh, o están propiciando que la gente busque nuevas alternativas. Yo diría que entonces, de nuevo, comenzando por Eric, que vivencia lo que está sucediendo en Europa, donde tal vez, donde está sucediendo de manera más masiva esto, Mm. estas cohabitaciones, estos proyectos que tanto jóvenes como mujeres, como personas de tercera edad, están construyendo y practicando nuevas formas de convivir y de habitar. Entonces, hagamos una reflexión un poco sobre eso, cómo, qué tanto está la oferta de vivienda y hábitat sintonizada con esas nuevas lógicas y qué tanto realmente eso es algo que no solo moda, sino que llegó para instalarse en el largo plazo. Cuéntanos, Eric, cómo se está experimentando esto allá en Pues bien Europa. interesante la pregunta. Yo diría que, digamos, el cooperativismo fue lo que acogió a la aspiración de ciudadanos de aspirar a vivir en comunidad de una manera diferente. Y eso fue como el modelo masivo para un segmento de la población. Y un gran pues, segmento de la población, clase media, media baja, trabajadores. Eh, pero la convivencia, como decía antes, comenzó, la importancia de la convivencia comenzó a declinar, la gente no tenía tiempo y se volvía más un modelo económico que un modelo social. Pero en protesta surgió muchas alternativas en los años 60, 70 y 80 de manera experimental, utopías de vivir en comunidad, jóvenes especialmente. Comprar una casa, viven muchas familias, muchas personas juntos, crean una gran familia. Eso es como una modalidad. Las comunidades estilo condominio generaron en otro lado nuevas formas de convivencia. Y como cosa interesante, hoy en día lo que está surgiendo como un modelo fuerte, como una tendencia, no ya un fenómeno ni una utopía, sino como una tendencia del mercado respaldado fuertemente por los gobiernos locales, sobre todo, y algunos gobiernos locales más que otros, que buscan atraer familias que aspiran a vivir en lo que podríamos llamar cohabitación o vivienda en comunidad, porque es la tenencia de la vivienda, si es cooperativa, si es privada, si es alquilada, no es como lo determinante. Lo determinante es que, que la vivienda, las viviendas puede ser un edificio, puede ser casas que, en condominios, tienen una serie de espacios en común que se comparten y típicamente la cena una vez a la semana o todos los días es como el eje colectivo que aglutina a la gente, que hace que la gente se reúne y allí típicamente es población muy mixta, mixta en el sentido de edades, familias jóvenes que buscan tener protección, solidaridad, cuidado de los niños y qué sé yo, personas solteras que quieren vivir solos, pero quieren vivir con otra gente en su cercanía. Cada uno tiene su vivienda privada, con cocina, con baño, qué sé yo, pero tienen posibilidad de acceder a una serie de espacios comunes en su entorno inmediato.
Y las personas de tercera edad tienen la oportunidad de ver a niños, tener la vida y sentirse útiles en una comunidad. Y es interesantísimo cómo el boom está generándose de esa forma de vivienda. No son todo el mundo, pero sí es cada vez un grupo más y más importante de la población que está haciendo eso. Y lo interesante es que las fuerzas del mercado están viendo aquí una nueva forma de cómo satisfacer las demandas que hay. Así que la oferta, en este caso, es una oferta mixta, donde grupos se reúnen antes, como lo hace usted en el caso de la cooperativa en Colombia, para unirse, pero protegida y estimulado por una legislación y unos mecanismos financieros que lo permiten, generan una demanda para que las empresas constructoras oferten soluciones, los arquitectos diseñen soluciones fantásticas y generen estas nuevas cooperativas, estas nuevas cohabitaciones o viviendas en comunidad que podríamos llamar, eh, que es como una tendencia que es lo que se está vislumbrando. Y esa es una tendencia, yo diría, no solo en Dinamarca, sino que se está viendo en toda Europa, en España, en Inglaterra, en Alemania, en Francia, Mm. en toda Escandinavia y hasta en los países del este, en Polonia y otros países, y hasta en Ucrania. Ya por solidaridad, la gente se está uniendo en el marco de la guerra. Y es bien interesante Ahora, cómo. sí, gracias, Eric. Y quisiera, porque tuve la oportunidad de conversar hace poco con Alejandro y descubrí algo que no sabía, que es que no solo en Gachantivá, sino en el municipio vecino que es Villa de Leyva, allá en Boyacá, es tal vez el territorio de Colombia con más ecovillas por kilómetro cuadrado, digámoslo de esa manera. Eh, Ahí hay una combinación de factores, como nos explicabas, por qué se dio ese fenómeno, pero es una nueva forma de vivir que tiene, además del tema de vivienda y hábitat, el tema del cuidado de la naturaleza como un elemento central. Cuéntanos de esa experiencia y qué tanto eso lo ves que está articulado o hace parte de ese fenómeno, o más bien esa tendencia que está sucediendo en Europa que nos cuenta Eric. Yo creo que algo tiene que ver Hola, sí. también con, pues, con los adultos mayores y sus procesos de jubilación, ¿no? Hay y especialmente después de la pandemia aquí en esta región, hubo que ya había personas que habían adquirido predios o casas incluso como segundas viviendas, muchos, la gran mayoría profesionales de clase media, eh, pues han ido, digamos, con la experiencia de la pandemia, eh, ya como haciendo una transición muy sincera a reconocer las bondades de vivir en zonas rurales, pero ya no únicamente con el propósito de segunda residencia, sino a instalarse y residir e integrarse con el territorio, con las comunidades y el territorio. Y eso vinculado también a la existencia de las reservas naturales como una opción de declarar los predios eh, como reservas naturales de la sociedad civil, que es una figura legal que tiene también una implicación importante para poder, digamos, defender eh, estos territorios de amenazas que hay importantes como la minería a cielo abierto. Aquí hay presencia de minas en este territorio de Caolín y Calizas, entre otras, eh, y que, digamos, no han hecho el impacto que se tiene, por ejemplo,
cerca de Sogamoso, donde ya hay unos importantes, pues, eh, a gran escala explotación a cielo abierto de calizas con daños ambientales, y aquí, digamos, se ha ido creciendo, digamos, el interés por el cuidado del territorio, porque pues se trata de unos territorios donde hay bosques todavía con especies nativas y que brindan una significativa, un significativo aporte a los servicios ambientales que todavía se pueden disfrutar en el territorio y a la cultura alrededor del agua que las comunidades pues han mantenido de alguna manera, y que está en permanente discusión. Hoy lo estamos viendo justamente con discusiones sobre el tema de los páramos, hoy, en este momento. Entonces, digamos que esa combinación de factores ha llevado a que, digamos, ya se puede decir que existe como un movimiento de reservas naturales que ha ido creciendo en el departamento. Ya no como individuos aislados, predios aislados, sino pensando en la posibilidad de que cada uno en su entorno actúe como un sujeto activo de una cuenca, se relacione de manera más integral y permanente con los vecinos, y los vecinos son los vecinos prediales, pero también las juntas de acción comunal, los acueductos comunitarios, y se comiencen a desarrollar algunos proyectos muy incipientes aún de hacer conexiones que se llaman corredores ambientales, corredores biológicos, y procesos de restauración ecológica, cuencas, nacimientos de agua, rondas de ríos y quebradas. Y en ese proceso ya no es solamente los propietarios o miembros de las reservas que tienen en algunos casos procesos colectivos incipientes, sino también ya el involucramiento con otros actores sociales de la propia comunidad, escuelas, involucrar a los padres de familia de las escuelas que están en el territorio, algunas actividades relacionadas con procesos de ordenamiento territorial que pues son de cumplimiento obligatorio por parte de los municipios que se están dando en este momento. Y obviamente pues los conflictos de uso del suelo que se generan, que pues obviamente motivan a la organización y a la reflexión de varios actores sociales. Entonces eso ha ido dándole una perspectiva completamente nueva y integral y esperanzadora. Pensamos algunos de que estos enfoques se puedan ir consolidando. Poco a poco, pues van apareciendo las demandas ya más organizadas a las autoridades ambientales, a los municipios, las posibilidades de cooperación y de colaboración entre autoridades y sociedad civil. Y eso pues es en la lógica de estas zonas rurales es como haciendo viveros. De hecho, una de las actividades que se hace ya con una cierta intensidad es proyectos locales de viveros, pero también viveros en el sentido social, de organizar más eficazmente lo que significa el trabajo colectivo frente a los desafíos que hay, pues, por los que estamos pasando en este momento, también de la descentralización del país, de incrementar la posibilidad de los pagos por servicios ambientales, por ejemplo, y también la transformación de las actividades productivas en el territorio, digamos, de manera que se vuelvan cada vez menos contaminantes. Por ejemplo, los cultivos extensivos de papa es parte de la cultura local, pero que tiene procesos productivos que todavía merecen y requieren ser reformados. Entonces, todo este ejercicio conjunto, pues se aborda de manera integral
y tiene ese componente del cuidado que es más, yo lo siento por el momento todavía más presente en iniciativas urbanas, pero que aquí está empezando a echar raíces por razones obvias. Al final se está entendiendo también esta postura de la Iglesia de la Casa Común del Papa Francisco. Por ese camino se Mm, está, por lo menos como se siente aquí en esta región, llegando a ese entendimiento de que es una casa común en la que tenemos que cuidarnos y contribuir con el cuidado de los otros y del planeta. Entonces, pues, en mi opinión, aquí hay es, esa es la forma en que se expresa lo que está ocurriendo poco a poco. O sea, todavía no se ve como algo masivo, pero sí ya tiene, por ejemplo, aquí hace 10 años no había sino 10, 12 reservas, hoy hay día 66 en el departamento. Eh, Hay cada vez más Imagínate. participación activa en los procesos de ordenamiento territorial. Obviamente hay, por esa misma razón, bastantes conflictos como les decía, sobre los temas de usos del suelo, pero ese es un síntoma positivo por una sociedad que requiere salir de la inercia de que no sucedía nada a que haya transformaciones profundas en zonas rurales, que también es algo que en nuestro caso en Colombia hemos tenido abandonado por décadas, ¿no? A mí no me cabe la menor duda y no tengo nada en decirlo. Alejandro y María Eugenia para mí son ejemplos de héroes que están luchando por un mejor mundo y un mejor planeta. Sin embargo, y muestran, y muestran que hay voluntades, capacidades y hay oportunidades en Colombia hoy en día, como lo hay en casi todo el mundo. Sin embargo, esas voluntades y esas capacidades y esas oportunidades para que puedan nutrirse, para que puedan anclarse y para que puedan tener sostenibilidad en el tiempo, se necesita resolver los nudos económicos, los nudos mm, políticos y los nudos jurídicos. No es suficiente tener la capacidad y la voluntad de trabajar en la base. Eso fue uno de los aprendizajes grandes que hicimos en Centroamérica cuando trabajamos con comunidades y vimos que era necesario mover una escala más hacia las capacidades municipales e entrenar a gente y poner los alcaldes a obrar en función de esas realidades que existían. Y no era suficiente, era importante subir un escalón más para hablar con los políticos a nivel nacional, al mm, gobierno y a los partidos políticos, al legislativo, para impulsar legislación que apoye y aporte y valide y legitime estos esfuerzos. Ahora, eso es una lucha enorme y difícil y eso es una realidad que hay que enfrentar, pero hay que enfrentarlo. Y yo creo que una forma como podemos desde aquí lejos aportar en Dinamarca a esos procesos, yo creo que, y hay algo donde podemos aprender mutuamente. Eh, el movimiento cooperativo tiene muchos aprendizajes, porque tiene mucha historia aquí en Europa. Es una historia diferente, pero también mm, ha logrado vencer una cantidad de obstáculos, sobre todo en cuanto a lo que tiene que ver con modelos financieros y en formas legislativas de cómo apoyarlo. Yo diría que otro nivel de intercambio que podría ser bien interesante es, por ejemplo, municipios como los que menciona Alejandro en Boyacá, cómo intercambiar con uno de los municipios bien progresistas aquí en Europa, en Copenhague, en Dinamarca, donde que se han dedicado a impulsar la cohabitación, ese ecoaldeas, ese modelo de desarrollo, y lo han hecho como una apuesta para poblarse de gente de innovación, creativa, pujantes y que puedan
digamos, enriquecer la vida cultural, la vida económica, la vida productiva y la vida ambiental en una vereda, en un pueblo, en una ciudad o en un municipio entero. Pues yo invito, yo pues, trabajé en Naciones Unidas 25 años, por eso tal vez lo digo, pero verdad, creo que esos intercambios pueden ser bien interesantes para ambas partes, tanto para nosotros que pudiéramos ir a compartir o mostrar aquí, como para los que están luchando en el frente en Colombia con estos temas. Y yo me pongo a la orden si... Muchas gracias, Eric. A ver, palabras finales y también que sea como el cierre de este primer encuentro. Alejandro, por favor. Muy sencillo, estaba diciendo que solamente María Eugenia habló de que este es un asunto político y creo que obviamente no arrancamos por ahí, pero sí estamos terminando en que de todas maneras sí esto hace parte de una transformación política necesaria eh, y siento que estamos huérfanos de tener espacios en la liberación política, pero no es lo único que sucede probablemente en esta transformación que está teniendo el país ahora. El propio sector progresista eh, le falta bastante, yo diría casi que alfabetización en estos temas. Eso que contó María Eugenia, puedo dar fe porque he estado también acompañando a otros colegas en este tema de la vida cooperativa y aún con el gobierno, digamos, amigable, favorable a estas causas, es muy lento la asimilación para, para lograr, digamos, como encaminar apoyos que puedan profundizar los cambios de manera más eficaz. Yo creo que la palabra eficacia también es otra que nos toca revisar en el mundo de lo social. La fragmentación y las miradas sectoriales todavía están vigentes aún en los sectores progresistas, aún a pesar de que hablemos de lo ambiental en términos globales, como aparentemente sucede en la administración y en los territorios, eso sigue siendo un tema completamente, digamos, desconocido. Eh, en los movimientos sociales, con esta oportunidad de trabajar en lo local, hay que hacer esa autocrítica de superar la fragmentación y superar las prácticas clientelistas y superar las prácticas asistencialistas. Eso también es, Fernando, pedía puntos sobre la silla. Yo creo que en este momento una de las cosas a revisar a fondo es esa herencia que tenemos de clientelismo y de asistencialismo que ha estado presente pues, en la forma neoliberal de la administración del Estado, pero que también ha sido compartida en sectores progresistas. Y entonces ese cambio de paradigma es un punto que hay que abordar, porque sí es un asunto de fondo político y pasa obviamente también por pues, paradigmas educativos. Creo que ahí hay mucho por hacer todavía, especialmente en lo puramente local. Ahora que lo menciona Eric y ya que se ofrece como un embajador, quizás uno de los temas en los que sí creo que vale la pena recoger experiencias europeas que pueden ser importantes es en el municipalismo y en las formas de abordar localmente, y pues lo sé por varios otros sitios de Europa en donde hay municipios, y territorios, regiones, digamos que se comportan autónomamente y autogestionariamente y que han podido ir creciendo y manteniendo una posición independiente y autogestionaria en varios tipos de gobiernos en Europa. O sea, hay núcleos también allí. Y probablemente hay que, sí, incrementar esos intercambios, pero de manera directa, ¿no? De manera más horizontal, porque lo que pasa
lo que ustedes conocen muy bien por la cooperación, probablemente con buena intención de intentar hacer coordinaciones nacionales y agendas bilaterales y todas estas agendas multilaterales, es muy farragoso, es muy complejo, es muy costoso, es muy demorado, ustedes lo saben muy bien. Entonces, pues quizás hay también que dar pasos a colaboraciones más horizontales y que tienen esas virtudes de que pueden ser integrales desde tecnología, incluso desde inversiones, incluso desde el turismo directo. En fin, hay modalidades que creo que se pueden explorar para justamente pues echarle agua a esos viveros que hay por ahí, en varios sitios, ayudar a que crezcan porque la transformación desde el nivel central, como lo estamos viendo, es lenta y compleja en este periodo, a pesar de las buenas intenciones que haya de gobiernos progresistas. Eso lo estamos viviendo no en Colombia, en toda América Latina y con altibajos. Entonces, pues a esta altura que ya podemos ver el planeta desde afuera, ¿no? Nos podemos ver desde el espacio, pues no es raro pensar en que haya esas otras perspectivas para también cambiar el paradigma de la colaboración, basándose en cosas más humanas, más cercanas a las experiencias directas que creo que es como estos procesos avanzan. Y creo que eso es como más que eso de desafío, pues casi nada. A ver cómo ayudamos a dar Bueno, pasos, que eso es lo que hemos hecho siempre, ayudar a dar pasos, a abrir puertas, a modificar algunos comportamientos. Eso creo que es lo que está en la agenda, en una forma horizontal, en una forma solidaria, en una forma que, que, que ponga el cuidado en términos generales como un eje de trabajo. muchas gracias, Alejandro. Bueno, yo creo que todos ustedes pudieron 40. ser testigos de que tuvimos invitados excepcionales que nos permitieron hacer ese recorrido desde lo conceptual, político general, hasta la vivencia práctica en experiencias acá en el Valle del Cauca, en Dinamarca, en Boyacá, pero que también reflejan un recorrido vital de compromisos en lo social y en lo ambiental. Eh, Queremos, por lo tanto, agradecerles a ellos, en primer lugar, y a ustedes que nos hayan acompañado en este episodio, recordando que esto hace parte de una iniciativa que hemos llamado Conversaciones desde la Ribera y que necesitamos su respaldo a través de que difundan este tipo de episodios y conversaciones, que se suscriban al canal de YouTube que tenemos y que, por supuesto, en la medida de sus posibilidades puedan aportar económicamente para que esto continúe, este tipo de conversaciones tenga también una larga vida que nos permita ir construyendo precisamente esos lazos de los que hablaron nuestros invitados e invitadas. Y entonces decirles gracias y hasta el próximo episodio que será dentro de 15 días. Muchas gracias a ti. Conversaciones desde la Ribera es una iniciativa que está fundamentada en el trabajo colaborativo. Estamos aliados a múltiples colectivos con los cuales compartimos experiencias, aprendizajes, sueños y sobre todo un compromiso con la vida y la biodiversidad. Queremos que este proyecto perdure en el tiempo y que llegue a mucha gente. Apóyanos suscribiéndote a nuestro canal y también con una donación. Cualquier aporte, por pequeño que sea, nos ayudará a cubrir los costos de investigación, producción y difusión y a mantener la independencia de este espacio. Puedes hacer tu contribución a través de este link de Mercado Pago que ofrece distintas opciones para hacerlo. Contamos contigo para multiplicar estas conversaciones y para que ellas contribuyan a construir los puentes necesarios entre las distintas riberas de pensamiento.